Bueno, entonces, habíamos quedado que el examen es el lunes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos recuerdan? Sí, profe. Muy bien. De hecho, ya casi terminamos la clase, bueno, las clases. Yo creo que la última va a ser el viernes, así que pues ya van a tener, aunque el segundo parcial no va a tener ciertos temas que vimos al final, de todas maneras, pues ya para ese momento van a tener todo el contenido del curso ya. Hoy vamos a ver un tema que también tiene que ver con rotación. Pues habíamos visto momento de inercia, conservación de energía mecánica, que en el caso de cuerpos en rotación, además de la energía cinética y potencial, involucraba un término de energía cinética rotacional, que tenía que ver con pues, el momento de inercia de los cuerpos. Seguramente ustedes han escuchado hablar del momento angular como una cantidad que también está relacionada cuando los objetos están girando. El momento angular, bueno, parte del momento lineal, que si recordarán es P, o denotamos por P, igual a masa por velocidad. Entonces, el momento angular va a ser un producto cruz. ¿Un producto cruz de quién? Pues de un vector que se llama R y tiene que ver con el radio, y P, pues que es el vector momento lineal. Entonces el vector momento angular es L igual a R cruz P. Y esto quiere decir que podemos verlo como M por R cruz B también, si sustituimos la definición de P. Entonces, al ser un producto cruz, pues toma dos vectores y el resultado nos da un tercer vector que vive en un plano perpendicular al plano que definen los dos vectores, en los dos vectores a los cuales aplicamos el momento angular o el producto cruz. Y bueno, también de hecho sigue la regla de la mano derecha. Por ejemplo, aquí abajo donde tenemos el sistema de coordenadas x, y, z, tenemos un punto en el espacio que está definido por el vector r. El vector r que está ahí en rojo. También en ese punto tenemos un vector velocidad que va hacia la derecha, un poco inclinado, también rojo. Y entonces en ese punto uno puede determinar cuánto vale el momento angular y en particular qué magnitud tiene y qué dirección. Entonces en ese punto pues vemos que el vector r tiene una dirección como al noreste, y si ustedes siguen la regla de la mano derecha y colocan sus dedos a lo largo de r y cierran sus dedos para llegar al vector v, velocidad, se dan cuenta que el pulgar estaría apuntando hacia adentro, el vector L, que es R cruz P, pero P pues es masa por velocidad, entonces básicamente es hacer el producto cruz de R con V,
y el resultado les va a dar un vector que apunta hacia adentro de la libreta. De hecho, es un poco similar a lo que hacíamos con el torque. El torque era R cruz F, bueno, aquí tenemos R cruz P. Y en el torque pues también seguíamos la definición de producto cruz. Entonces llevábamos nuestros dedos del vector R al vector F y la dirección del vector del torque pues nos la daba el pulgar. Cuando hacemos el producto cruz, pues esto es lo mismo que tener la magnitud del producto cruz igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el seno del ángulo entre los vectores. En este caso, donde tenemos el sistema de coordenadas x, y, z, L, en particular la norma de L, va a ser igual a la norma de R por la norma de P por el seno de teta, donde teta es el ángulo entre R y V. Entonces esto es R, más bien L, igual a R por M por V por seno de teta. Pero aquí ustedes pueden agrupar esto, en esta expresión pueden agrupar los términos, en particular R con seno de teta, y dejar, digamos, entre comillas, fuera a la masa por la velocidad. ¿Esto qué nos da? Pues nos dice que el vector momento angular L, en particular su magnitud, va a ser igual al vector R perpendicular por M por V, donde R perpendicular pues es la proyección del vector R usando el ángulo teta. Por eso es R perpendicular. De hecho, aquí abajo está el vector R en color negro, el vector V también en color negro, y aquí pues está el ángulo teta entre R y V. Entonces, este V se puede descomponer en dos componentes, una que es B perpendicular y otra que es B paralela, que están aquí indicados en azul. Entonces, como siempre, pues cualquier ángulo entre dos vectores nos sirve para descomponer ese vector en las componentes, pues podríamos decir X y Y, pero en general quizás las componentes no coinciden con X y Y, pero en todo caso sí nos sirve para descomponer un vector en dos componentes. Por eso aquí ponemos R perpendicular, porque es R con seno, y por la masa por la velocidad. ¿Qué dirección tiene el momento angular? Bueno, pues ya vimos que al ser un producto cruz, sigue la regla de la mano derecha. Y al recordar la definición de producto cruz, pues tenemos que R cruz P, donde R es X, una coordenada X en la dirección Y, más una coordenada Y en la dirección J, más una coordenada Z en la dirección K. Y el vector P es la componente en X de P, más la componente en Y de P, más la componente en Z de P. Entonces aquí tenemos el vector R y el vector P expresados en términos de sus componentes X, Y y Z. Si ustedes siguen la definición de producto cruz, para determinar L, pues tienen que hacer el determinante de esta matriz de 3×3, y esto va a ser igual a I, que es el elemento de la primera fila y la primera columna, multiplicando al determinante de la matriz que tiene entradas YZ y PY, PZ. Luego menos
la entrada de la segunda columna y el primer renglón, que es J, por el determinante de la matriz dada por XZ y PXPZ. Luego más la entrada de la tercera columna y el primer renglón, que es K, multiplicando al determinante de la matriz XY, PXPY. Y esto les va a dar Y por PZ menos Z por PY en la dirección Y, menos XPZ menos ZPX en la dirección J, más XPY menos YPX en la dirección K. Y ese es el producto cruz de R con P. O sea, esas son de esa manera están dadas las componentes del vector L. Suponemos, por ejemplo, que el vector R vive en el plano XY y también el vector velocidad. Entonces ahí están indicados en este dibujo el vector R en rojo y el vector D también en rojo. Si ustedes hacen el producto cruz de R con P, que sería R con el vector P, que es MB, pues entonces cuando colocan sus dedos a lo largo de R y cierran en la dirección hacia donde está V, su pulgar va a quedar apuntando hacia arriba. Y en particular en este caso, donde los vectores R y V viven en X, en el plano XY, entonces el vector L va a vivir o va a apuntar hacia la dirección Z. En realidad es un concepto muy sencillo, solamente es hacer el producto cruz que ya conocemos desde el inicio del curso, para los vectores R y P, que es R pues es posición y P es momento lineal. Aquí, por ejemplo, tenemos R igual a 2i menos 3k. Esa puede ser la posición de un objeto, de un cuerpo. Y v, que sería menos 5i más 3j menos k metros sobre segundo. Y r, pues medido en metros. Entonces, el vector L, que es R cruz P, sería mr por v, que sería 2 kilogramos. Si m pues fuera 2 kilogramos, ese dato nos lo da el problema, por el determinante de esta matriz, que es IJK. Luego está el vector R, que tiene entradas 2, 0 y menos 3. Y abajo ponen el vector V, que sería 5, 3 y menos 1 metros por segundo. Bueno, otra vez vamos a calcular este determinante. Esto va a ser igual a 2 kilogramos multiplicando al determinante de la matriz de 3 por 3, que sería I por el determinante de la matriz dada por 0 menos 3, 3 menos 1. Luego más J multiplicando al determinante de la matriz 2 menos 3 menos 5 menos 1, más el K multiplicando al determinante de 2, 0, 5 menos 5, 3. Todo eso está multiplicando al 2 kilogramos. Y bueno, ustedes hacen las cuentas. Por ejemplo, en la primera matriz sería 0 por menos 1 menos 3 por menos 3, pues eso les da 9. Y eso lo multiplican por I. Bueno, acá es menos en la entrada en J. Sería 2 por menos 1 menos 5 por menos 3. Eso les da menos 17. Y para la tercera matriz sería 2 por 3 menos 0 por 5. Eso les da 6.
Entonces, el vector L va a ser igual a 18i más 34j, porque el menos con el menos de la componente en j se hace positivo, más 12k kilogramos metros cuadrados por segundo o sobre segundo. Así determinan el momento angular en este ejemplo en particular. Obviamente, pues la cantidad del momento angular o el vector momento angular, al ser un producto cruz de dos vectores, tiene que depender de la posición, porque uno de esos vectores que se utiliza para determinar el momento angular, pues es precisamente el vector posición, el vector R. Entonces no es lo mismo que ustedes calculen el momento angular en cierta posición que el momento angular en otra posición, porque R cambió, a pesar de que el objeto pues tenga la masa m y esa no cambie, y se esté moviendo con velocidad v, lo que va a hacer que cambie en este caso pues es la posición. Y otra cosa pues que uno se da cuenta al checar o analizar la definición de momento angular es que si L es igual a 0, entonces la línea de V pasa por el origen, es decir, el vector P y el vector R son paralelos. Y si son paralelos, pues entonces θ es 0, por lo tanto el momento angular es 0. Recuerden que el producto cruz para dos vectores paralelos pues es 0. Entonces si ustedes obtienen que el producto cruz o si un problema les dice que el producto, bueno, más bien que el momento angular o el producto cruz de dos vectores es 0, entonces eso significa que estos dos vectores son paralelos. Y en particular, si estamos hablando de momento angular y el momento angular es 0, entonces P y R son paralelos. Bueno, ya que tenemos bien definido el momento angular, ya que entendemos qué es y a raíz de qué operación vectorial se obtiene, pues uno puede considerar el cambio del momento angular respecto al tiempo. Entonces, pues para esto vamos a derivar el momento angular. La derivada del momento angular es dl en dt, o la derivada de L respecto a t. Pero ¿quién es L? Es R cruz P. Entonces tengo la derivada respecto al tiempo de R cruz P. Y esto pues me da eh, ¿cómo se dice? Por la regla del producto de las derivadas. Esto me va a dar la derivada de R respecto al tiempo, cruz P, más R por la derivada de P respecto a T. En el primer, en el primer par de términos que tenemos, bueno, tenemos dr en dt, o sea, el cambio de posición respecto al tiempo. ¿Eso qué es? Es la velocidad. Y esto lo tenemos haciendo producto cruz con p. ¿Qué es p? Pues es la masa por la velocidad. ¿Y qué pasa aquí? Pues que observamos que estamos haciendo el producto cruz de v, producto cruz, con mv, o sea, de dos vectores paralelos. Por lo tanto, el primer producto cruz este primer producto cruz va a ser igual a 0, justo porque v es paralelo a v, lo que les comentaba arriba. Y los siguientes términos son r cruz, la derivada del momento lineal respecto al tiempo. También ya
De la ley de Newton nosotros sabemos que la derivada del momento respecto al tiempo es igual a la fuerza externa neta. O sea, básicamente pues es lo de la suma de fuerzas externas es igual a la masa por la aceleración. Pues es lo mismo, ¿no? Esto es la misma, solo que disfrazado con el momento, pero es exactamente esa expresión. Y la fuerza neta, pues son toda la suma de fuerzas que están actuando ahí. Entonces, esto quiere decir que dL en dt es igual a R cruz la suma de todas las FI, las fuerzas que están actuando ahí, sobre el punto o sobre la posición donde estamos calculando el momento angular. Pero que alguien recuerda que era R cruz F, en particular R cruz, pues todas las fuerzas que están actuando en un punto donde se está calculando el momento angular, eso es el torque. Entonces, esto nos da que la derivada del momento angular respecto al tiempo va a ser el torque. Entonces, vean, casi siempre hemos podido encontrar relaciones que nos permitan ligar diferentes propiedades físicas, ya sea en términos de que uno es la derivada del otro o la segunda derivada de otro, cosas así. Pero siempre es muy interesante cómo podemos llegar a estos resultados. En este caso, pues que el momento angular y, bueno, el cambio del momento angular respecto al tiempo es igual al torque, eh, donde se está calculando pues el momento angular o el cambio del momento angular. Aquí tenemos un ejemplo que nos pide encontrar el momento angular y pues nos da varios casos. Nos dice primero que necesitamos encontrar el momento angular de un carro de 1200 kilogramos que se mueve en un círculo de radio 20 metros con una rapidez de 15 metros sobre segundo y se está moviendo en sentido antihorario a las manecillas, o sea, contrario a las manecillas del reloj. Entonces, desde arriba vamos a tener esta figura, este círculo, que es la trayectoria del coche. Tenemos el vector, más bien tenemos la dirección en la que está girando, que está dada por esta flecha azul que nos indica omega, y va para allá porque nos está diciendo que es en sentido antihorario. Entonces es sentido opuesto a las manecillas del reloj. Tenemos también el vector R, que es el radio de la circunferencia que está haciendo el círculo, en particular el coche en el movimiento circular que está siguiendo. Y también tenemos el vector V, el vector velocidad del coche. Bueno, entonces aquí tenemos que V es igual a omega cruz R. Y omega pues es el vector momento angular que va en la dirección K. O sea, está saliendo de la libreta el vector omega. Aquí no se confundan. Esta flecha azul solo nos está indicando el sentido de la rotación. Esta flecha azul en realidad no es un vector, por eso está así, pues curvada, ¿no? No es una línea recta. Generalmente uno la dirección de giro pues la indica así con una flechita que está curvada, pero ya el vector velocidad angular como tal, pues más bien sería un vector que otra vez, siguiendo la mano derecha, pues apuntaría a donde está el pulgar si uno coloca los dedos y los gira en la dirección que está indicando esa flecha
curvada, en este caso la flecha azul. Entonces, por eso en este caso, si el giro es hacia allá, el vector velocidad angular va saliendo de la libreta. Si el giro fuera en dirección opuesta, entonces el vector velocidad angular iría metiéndose en la libreta. Bueno, aquí uno inmediatamente de la definición que dimos arriba de momento angular, que es R cruz P, pues uno se da cuenta que L va a tener la dirección también saliendo de la libreta. Si uno coloca los dedos a lo largo de R y los mueve hacia donde está V, o tratando de seguir desde esa posición de R hacia la posición de V, también en ese caso el pulgar va a apuntar saliendo de la libreta, por lo tanto el momento angular tiene dirección solamente K. Y el vector momento angular es R cruz P, que sería R por P por el seno de teta, que sería el ángulo entre R y V. Pero en este caso particular, dado el movimiento circular, tenemos que R y V, o R y P, que es lo mismo, tienen un ángulo entre ellos de 90 grados, porque si se fijan en la figura, el vector R es perpendicular al vector V. Justo es lo que define este movimiento circular. Entonces θ es 90 grados y por lo tanto la norma de L es igual a R por P. En términos ya vectoriales, si queremos escribir al vector L como un vector, tenemos que poner R por P en la dirección K, que sería lo mismo que M por R por V en la dirección K. Y tenemos los datos necesarios para calcular L, la masa, que son 1200, el radio, que son 20 metros, y la velocidad, que son 15 metros por segundo. Y eso nos da 3.6 por 10 a la 5 kilogramos metros cuadrados sobre segundo en la dirección K. Ese es el momento angular para este coche. El inciso B nos dice: el mismo carro se mueve en el plano XY con velocidad V igual a menos 15 metros por segundo en la dirección Y, a lo largo de la línea Y igual a 20 metros. Esto quiere decir que eh, vamos a tener que en este caso el coche pues se está moviendo en la línea definida por la recta Y igual a 20. Y igual a 20 pues significa que nos vamos a ubicar en el valor Y igual a 20 y ahí vamos a trazar una recta, que es donde se está moviendo el coche. Ahí indicamos con rojo el vector velocidad. Y de hecho, bueno, el vector velocidad apunta a la izquierda porque nos está diciendo el problema que la velocidad V es menos 15 en la dirección Y. Y pues la dirección menos Y va hacia el sentido de los valores negativos de X. Bueno, en este caso, ¿cuál es el vector R? El vector posición. Pues va a ser XY más 20J. 20J está fijo porque pues es la recta Y igual a 20, entonces eso no va a cambiar. Y lo único que va a cambiar es dónde estamos en la posición X. Y B es menos 15 metros por segundo en la dirección Y. Entonces L va a ser igual a MR cruz B, que es 1200, por R, que es XY más 20J, cruz V, que es menos 15 metros por segundo en la dirección Y.
Y bueno, esto nos da 1200 kilos por menos 15 metros por segundo, multiplicando a I cruz I, más 1200 kilogramos por 20 metros por menos 15 metros por segundo en la dirección J cruz I, que es K. Y bueno, los otros términos del producto cruz pues no contribuyen porque varias de las componentes, por ejemplo, la componente Z del vector R pues es 0, o las componentes J y Z del vector V también son 0. Entonces las únicas que existen son estas dos, y de estas dos, la primera también es 0 porque tenemos el término I cruz I, que es 0, porque I es paralelo a I, obviamente. Entonces sabemos que el producto cruz de dos vectores paralelos pues es 0. Y el único producto que sobrevive, el único término que sobrevive, en este caso en particular, es el segundo, que es el de 1200 por 20 metros por menos 15 metros por segundo en la dirección menos K. Otra vez, porque J cruz I nos da la dirección menos K. Y esto es igual a 3.6 por 10 a la 5 kilogramos metros cuadrados sobre segundo en la dirección K. Porque el menos con el menos se hizo más. ¿Las unidades de medida siempre son las mismas? Sí, es kilogramos metros cuadrados por segundo. O sea, es masa por longitud al cuadrado sobre tiempo. Déjenme conectar la computadora. Listo. Ahora, en vez de estar hablando de una sola partícula y el cálculo del momento angular de una sola partícula, vamos a considerar el caso en el que tenemos un sistema de partículas. Bueno, como siempre, cuando analizamos la física de los sistemas que están compuestos de muchas partículas, de varios componentes, pues vamos a tener que la cantidad total de lo que estemos analizando, pues va a ser la suma de las cantidades individuales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, aquí varias partículas, M1, M2, M3 y hasta Mn, y entonces respecto al sistema de coordenadas, pues cada una de ellas tiene asociado un vector de posición, R1, R2, R3, etcétera. Y también cada una de estas partículas se está moviendo a cierta velocidad, V1, V2, V3, Vn. Y en este caso, el momento angular total va a ser igual a la suma de momentos angulares individuales. L total es igual a la suma sobre I de Li. Y podemos aplicar ¿cómo se dice? Podemos considerar nuevamente, así como lo hicimos en el caso individual de una partícula y su momento angular, aquí también podemos considerar el cambio del momento angular total del sistema respecto al tiempo. Y eso va a ser igual a la suma sobre I de los dLi dt
porque es el cambio del momento angular total, pues es la suma de los cambios de los momentos angulares individuales. Si acá en este caso de una partícula teníamos que el cambio del momento angular respecto al tiempo es el torque, pues acá tenemos que el cambio del momento angular total respecto al tiempo, que es igual a la suma de los cambios de momento angular respecto al tiempo, pues va a ser igual a todos los torques netos que se sienten para cada una de estas masas o para cada una de estas partículas. O sea, la suma sobre I de todos los torques netos que actúan sobre la masa I. Ahora, estos torques, o más bien esta suma de torques netos para cada una de estas partículas, para cada partícula I, va a ser igual a ¿qué? A los torques netos externos sobre I más los torques netos internos sobre I. Y estos pues son 0. Uno aquí puede suponer que la línea de acción, recuerden que es una prolongación de la dirección en la que actúan las fuerzas. Entonces aquí se puede suponer que la línea de acción entre cada par de partículas coincide en la dirección de las fuerzas entre estas partículas. Piensen, por ejemplo, en las partículas, en dos partículas, M1 y M2. Entonces, M1 y M2 están dadas por las posiciones R1 y R2. Bueno, como se indica en ese dibujo. Entonces, entre M1 y M2, pues va a haber dos fuerzas entre esas partículas. Una que es la fuerza de la partícula 1 sobre la partícula 2 y otra que es la fuerza de la partícula 2 sobre la partícula 1. Esto quiere decir entonces pues, que va a haber un balance, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener una torca de la partícula 1 sobre la partícula 2 más una torca de la partícula 2 sobre la partícula 1. Pero esto, cuando aplicamos la definición de torca, vamos a tener primero R2 cruz F12, o sea, la posición de la partícula 2, cruz la fuerza de la partícula 1 sobre la partícula 2, más R1 cruz F21, que es la posición de la partícula 1 cruz la fuerza de la partícula 2 sobre la partícula 1, y esto, en particular, la fuerza de la partícula 2 sobre la 1 es lo mismo que la fuerza de la 1 sobre la 2 en negativo. Entonces, la torca de la partícula 1 sobre la partícula 2 va a ser igual a R2 menos R1 cruz F12, cuando sustituyen F21 por menos F12. Y aquí uno se da cuenta que F12, que es la fuerza de la partícula 1 sobre la 2, es paralela a R2 menos R1. Si se fija en en la figura R2 menos R1 es este vector o este segmento, pues en realidad es un vector azul que está uniendo a ambas partículas, y ahí están viendo ustedes que ese vector es paralelo a F12. Por lo tanto, estas torcas netas internas son 0, porque se van a ir como eliminando a pares, como ya hemos visto en otros análisis de otras cantidades en este curso. Y esto nos deja al final con el hecho de que la derivada del momento angular total respecto al tiempo va a ser igual a solamente las torcas externas, en particular la suma de torcas externas.
que están actuando pues sobre todas o sobre cada una de las partículas del sistema. El impulso, que es otra cantidad, va a ser igual a L, más bien I va a ser igual a la integral de la fuerza neta punto dt. O sea, estamos integrando la fuerza neta y esto nos va a dar el cambio del momento del sistema. Ya lo habíamos visto antes. En analogía, ahora vamos a tener algo que llamamos impulso angular. Y en vez de las fuerzas netas en la integral, vamos a tomar las torcas externas netas, punto dt. Y como vimos acá arriba en la fórmula que está encerrada en el cuadro rojo, las torcas externas pues van a ser las derivadas del momento angular o la derivada del momento angular total. Entonces en la integral va la derivada del momento angular total respecto al tiempo, eh, integrando respecto al tiempo. Cuando integran algo respecto al tiempo, o más bien cuando integran una derivada respecto al tiempo, y a su vez hacen la integral respecto al tiempo, pues les da simplemente la cantidad de, del argumento, que sería el cambio en este caso del momento angular total. Entonces, lo que llamamos impulso angular, en este caso, va a estar dado por el cambio en el momento angular total. Así como antes, el impulso estaba dado por el cambio en el momento lineal del sistema. No sé si de esto tienen alguna duda o pasamos ya al tema de sólido rígido. Bueno, vamos a pasar a el sólido rígido. ¿Qué es un sólido rígido? Bueno, pues el nombre básicamente nos dice de qué se trata. Es un cuerpo donde las partículas que conforman a dicho cuerpo se encuentran a una distancia fija. El nombre nos está diciendo todo, ¿no? Cuando tenemos un cuerpo sólido rígido, como una taza, pues eso significa que las partículas que conforman la taza, o los átomos, no están cambiando de posición. Si yo tomo la taza y bebo el café, pues cuando levanto la taza no están cambiando la posición de las partículas. Eso es un sólido rígido. En F12 se refiere a M1 o M2. F12 es la fuerza de la partícula 1 sobre la 2 y F21 es la fuerza de la partícula 2 sobre la 1. Bueno, entonces eso es un sólido rígido. Un cuerpo que está compuesto de partículas que se mantienen a una distancia fija. Ahora vamos a considerar un sólido rígido que está rotando alrededor del eje Z y que es simétrico respecto al eje Z. Piensen, eh, puede ser una pelota o algo así que está girando, o algún cuerpo que tenga simetría respecto al eje Z, como por ejemplo el que estoy dibujando ahí. Que sería más o menos muy burdamente como a lo mejor una campana invertida o una campana normal o como sea, pero es algún cuerpo que tenga simetría respecto al eje Z, el que estamos considerando.
Entonces aquí vamos a considerar dos elementos de masa, delta M1 y delta M2, dados por las posiciones R1 y R2. Aquí también se está indicando la dirección del giro, o sea, el vector, no el vector, la dirección de la velocidad angular. Y si la velocidad angular está girando en esa dirección, entonces el vector velocidad angular va a ir hacia arriba a lo largo de Z. Y bueno, considerando esos dos elementos de masa que conforman al sólido rígido, vamos a poder dibujar el diagrama que está a la derecha. Para cada uno de estos elementos tenemos el vector R1, tenemos el vector R2, tenemos el vector velocidad V1 y V2, que van pues, en direcciones antiparalelas, porque pues, debido a la rotación, uno tiene, o sea, piensen en los dos puntos, que este es un objeto tridimensional, pero visto desde donde estamos viéndolo en la libreta, piensen en los dos puntos opuestos que se ubican justo sobre la libreta. Habrá puntos que salen de la libreta y habrá puntos que se meten en la libreta. Pero los puntos que están sobre la hoja van a tener, en esos puntos en particular, el vector V va a estar saliendo de la libreta para el punto que está, por ejemplo, a la izquierda, y el vector V va a ir metiéndose a la libreta para el punto que está a la derecha. Y así, entonces, lo que está pasando es que al final el vector V pues está cambiando, ¿no?, la dirección dependiendo de, de sobre qué elemento de volumen nos estamos parando. Cuando ustedes, bueno, dado que cada elemento de volumen que conforma a este cuerpo tiene una velocidad y tiene una posición, podemos calcular el momento angular para cada uno de estos elementos de volumen. Entonces simplemente hacemos R cruz P, donde P es masa por velocidad, y con eso pues uno tiene un vector L, que es un vector momento angular para cada elemento de volumen. En particular por ejemplo, para la partícula, para el elemento de volumen delta M2, que tiene vector de posición R2 y de velocidad V2, pues L2 va a estar dado por R2 cruz P2. Y obviamente, pues el momento angular va a tener componentes, ¿no? Porque al final la dirección del momento angular está dada por R cruz P. En ese caso de la elemento delta M2, pues es R2 cruz P2. Bueno, pero ese vector L que se obtiene al hacer el producto cruz de R2 con P2 va a tener componentes. Va a tener una componente perpendicular al eje de rotación y otra que es paralela al eje de rotación. Bueno, en particular, las componentes del momento angular que están a lo largo de la dirección perpendicular al eje de rotación se van a cancelar por la simetría. Entonces solamente nos va a sobrevivir el momento angular a lo largo de la dirección Z. Aquí tengo este círculo que ilustra lo que les quería decir acerca de cómo está cambiando el vector velocidad dependiendo de qué punto estemos analizando. Y en particular ahí dibujé dos puntos que eran justo los que están sobre la libreta, vistos desde la figura de arriba. Y aquí vemos cómo el vector V2
estaba saliendo de la libreta y como el vector B1 estaba entrando en la libreta. Y bueno, aquí en este dibujo tenemos de manera general la posición de un elemento de volumen delta MI. Entonces delta MI tiene un vector de posición RI, hay un vector velocidad BI, y entonces si hay un vector R y un vector B, y hacemos el producto cruz para obtener el momento angular L, pues vamos a obtener un LI. Y esto pues nos va a definir o sea, este dibujo nos define estos triángulos o estas relaciones entre los ángulos, ¿no? Por ejemplo, hay un ángulo θ entre el eje de rotación y la dirección del vector RI. Y ese ángulo θ es el mismo que el ángulo entre el vector LI y la dirección horizontal. Entonces, el vector LI con la dirección horizontal hace un ángulo θ que es igual a el ángulo entre el eje de rotación y el vector de posición RI. ¿Por qué? Pues porque es como una, una consecuencia directa del hecho de que el eje de rotación pues está en la dirección vertical. Entonces, respecto a ese, la dirección horizontal pues hace un ángulo de 90 grados. Entonces, si RI hace un ángulo θ respecto a ese eje de rotación y LI es perpendicular a RI, pues entonces LI va a hacer un ángulo θ respecto a una dirección que sea perpendicular a el eje de rotación, que en este caso sería la dirección horizontal. Por eso ese θ es igual al otro θ que está ahí arriba. Y como hay un ángulo de 90 entre RI y LI, pues entonces este ángulo que está abajo de θ va a ser igual a 90 menos θ. Y aquí retomamos el hecho de que BI es igual a omega cruz RI. Esto quiere decir que la norma o la magnitud de BI va a ser igual a omega por RI por el seno del ángulo entre omega y RI. ¿Y cuál es el ángulo de entre omega y RI? Pues es θ. Entonces, LI va a ser igual a delta MI por RI cruz BI. Y BI en la magnitud va a ser igual a omega por R perpendicular, porque es RI seno de θ. Y ese es R perpendicular. Entonces LI va a ser igual a la magnitud de delta MI por RI cruz BI. Y LI, que es delta MI, por la norma de RI, por la norma de BI, por el seno del ángulo entre RI y BI. ¿Cuál es el ángulo entre RI y BI? Pues el ángulo entre RI y BI aquí estamos viendo que es 90 grados en la figura. Por lo tanto, LI simplemente va a ser delta MI por RI por BI, que es lo que ya habíamos visto aquí arriba. Ahora vamos a tener una componente paralela al eje de rotación, que es LI, la componente I del momento angular a lo largo de Z, o sea, la componente pues del elemento de masa I
ese tiene un momento angular LI, y en particular hay una componente de este LI a lo largo de Z, que sería LI por el seno de teta. Si ustedes hicieran LI por el coseno, les daría la componente a lo largo de la dirección horizontal del vector LI. Pero como ustedes quieren la componente a lo largo de Z, pues entonces tienen que hacer LI por el seno de teta. Esto pues otra vez se ve de la figura que tenemos ahí arriba. Y esto va a ser delta MI por RI por BI por el seno de teta. Y agrupando otra vez términos, vamos a tener delta MI por RI seno de teta por BI. ¿Y qué es RI seno de teta? Pues es RI perpendicular. ¿Y qué es BI? Pues es omega cruz R o omega RI perpendicular, porque es omega R seno de teta. Finalmente, esto nos dice que la componente Z del momento angular del elemento I del sólido rígido va a ser igual a delta MI por RI perpendicular al cuadrado por omega, dado lo que acabamos de escribir aquí arriba. Pusimos todo en todo el momento angular a lo largo de Z en términos de RI y de RI perpendicular, más de RI perpendicular y de omega. Por eso aquí salió este cuadrado, RI perpendicular al cuadrado y omega que está también ahí. Ahora, esta relación, la relación de la componente Z del momento angular de la partícula I o del elemento de volumen I que conforma el sólido rígido, pues solo se cumple para ese elemento de volumen, para esa delta M, o elemento de masa, como quieran verlo. Si nosotros queremos conocer el momento angular total a lo largo de esa dirección, de la dirección Z, pues tenemos que hacer lo mismo, pero para cada uno de los elementos de masa que conforman el sólido rígido. Entonces, en este caso, pues el momento angular total en la dirección Z va a ser igual a la suma de los momentos angulares individuales de cada elemento de masa en la dirección Z. Y esto sería la suma sobre I de delta MI, RI perpendicular al cuadrado por omega. Pero ya habíamos visto nosotros que es la suma sobre I de MI por RI. Habíamos visto que es el momento de inercia. Pero en este caso, vamos a especificar, como estamos escribiendo explícitamente delta MI por RI perpendicular, no es nada más RI, ¿no? Sino aquí es RI perpendicular, pues entonces este es el momento de inercia a lo largo de Z multiplicando a omega. Esto nos deja con la relación final que el momento angular total del sólido rígido a lo largo de la dirección Z es igual al momento de inercia en la dirección Z por la velocidad angular, omega. En términos vectoriales, pues esto se puede reescribir como el vector L total igual a el momento de inercia respecto al eje de rotación por el vector velocidad angular. Y aquí me faltó, bueno, aquí tendríamos que la derivada del momento angular total respecto al tiempo va a ser igual a la derivada de el momento de inercia respecto al eje de rotación por omega respecto al tiempo. Vamos a ver un ejemplo de estas cosas para que se vea más como la aplicación. Y tenemos algo que se llama la máquina de Atwood, que básicamente consiste en estas dos masas que están unidas por una polea y por una cuerda. Y pues obviamente esta polea está girando. Esta polea tiene radio R. Y en este caso que estoy dibujando, estoy considerando el caso donde M1 es mayor que M2. Entonces, si M1 es mayor que M2, pues la masa M1 viene cayendo con velocidad V
y la masa m2 va subiendo también con velocidad v. Entonces m1 es mayor que m2 y pues sabemos que v es igual a omega por r, donde r es el radio de la polea. Entonces el momento angular total, y en lo que habíamos visto antes, pues en particular la derivada del momento angular total respecto al tiempo va a ser igual a la suma de torcas externas. Ahora, en este caso, eh, el problema está restringiendo su movimiento al plano XY. Imaginen que el plano XY, en este caso en particular, de este problema, es la libreta. Entonces, estas partículas o estas masas M1 y M2 están bajando y subiendo, pero a lo largo de la libreta, de la hoja. Entonces, esa hoja pues es el plano XY. Y si ese es el plano XY, pues nos interesa entonces el momento angular total en la dirección Z. ¿Por qué? Pues porque estamos moviéndonos en el plano XY. Entonces, lo que nos interesa en este caso es la derivada del momento angular total respecto al tiempo, que siguiendo lo que pusimos arriba, lo que encontramos hace ratito, esto va a ser igual a la suma de torcas externas, pero las torcas en la dirección Z. Entonces, el momento angular total a lo largo de Z va a ser igual a la suma de torcas. ¿Y cuáles son las torcas en la dirección Z? Que es la dirección que sale de la pantalla o que sale de la libreta. Pues es la suma de las torcas individuales. Cada torca individual es R cruz F, entre comillas sería como RI cruz FI, pero pues en este caso tenemos R, que es el radio de la polea, por MI por BI. Para más bien M1 por B1, porque estamos hablando aquí ya de la partícula 1, más R por M2 por B2, más el momento de inercia por omega. Esas son todas las contribuciones que, que pintan en esta relación o en esta ecuación para el momento angular total. Y como B es igual a omega por R, podemos factorizar una omega para cada uno de estos términos y entonces tendríamos que el momento angular total va a ser igual a mi por, más bien m1 por r cuadrada, más m2 por r cuadrada, más i por omega. Bueno, aquí R mayúscula, es el radio perpendicular. Y como ya les había dicho, pues aquí arriba utilizamos el hecho de que B es igual a omega R para poder factorizar un omega de todos estos términos que tienen que ver con el momento angular total a lo largo de Z. Entonces, si el momento angular total a lo largo de Z es eso que está ahí, pues la derivada del momento angular a lo largo de Z va a ser igual a todo lo que está dentro, que es m1 r1 al cuadrado, más m2 por r2 al cuadrado, más i por la derivada de omega respecto al tiempo. Eso les da la aceleración angular, alfa. Entonces, la derivada del momento angular total respecto a z en función del tiempo o respecto al tiempo va a ser igual a todo eso que está dentro del paréntesis por la aceleración angular alfa. Por otro lado, tomamos las torcas externas o la suma de torcas externas, que serían M1 por G por R, que es pues R cruz F, menos M2 por G por R, que también es R cruz F, pero para la otra masa, la masa M2. Y aquí lo que se puede factorizar es G por R. Y entonces queda G por R multiplicando a M1 menos M2.
Y esto va a ser igual a, o esto más bien, esto significa que al tomar en cuenta esto, que la derivada del momento angular total respecto al tiempo en la dirección z es igual a la suma de torcas en la dirección z, pues igualamos las expresiones que encontramos para cada uno de esos términos. La derivada del momento angular total respecto al tiempo en la dirección z es m1 por r1 al cuadrado más m2 por r2 al cuadrado más i por aceleración angular. Eso tiene que ser igual a la suma de torcas, que es m1 menos m2 por gr. Ahí pues uno puede factorizar un r cuadrada del lado izquierdo, entonces queda m1 más m2 más el momento de inercia, que en este caso sería un medio de m por r cuadrada, pero sacan la r cuadrada, entonces eso lo factorizan, y del lado izquierdo pues todo queda igual, entonces pueden despejar la aceleración angular, que les daría m1 menos m2 por g por r sobre m1 más m2 más un medio de la masa por r cuadrada, pero un r cuadrada del denominador se elimina con el r del numerador y simplemente les queda un r en el denominador. Ahora, la aceleración, que es igual a la aceleración angular por el radio, va a ser igual a m1 menos m2 por g sobre m1 más m2 más un medio de la masa. Y así obtienen la aceleración para la máquina de Atwood. Entonces aquí se aplicaron dos conceptos o dos ideas muy sencillas. La primera, que acabamos de ver en esta clase, es que la derivada del momento angular total respecto al tiempo en la dirección z va a ser igual a la suma de torcas externas en la dirección z. Análogo otra vez a lo que conocíamos de movimiento rectilíneo, en dinámica que no implica rotación. La fórmula o el concepto análogo a esto era que la derivada del momento lineal es igual a la suma de fuerzas externas. Pero ahora tenemos la derivada del momento angular total igual a la suma de torcas externas. Y en este caso en particular, solamente estábamos analizando el momento angular total en la dirección z. Por lo tanto, la suma de torcas que nos interesan son las que van a lo largo de z también. Calculamos de manera independiente la derivada del momento angular total respecto al tiempo y la suma de torcas en la dirección z, igualamos y de ahí pudimos despejar la aceleración. Primero la aceleración angular y luego poner en términos de aceleración A. Son, pues son cosas muy sencillas, son cosas que hemos visto, me refiero a son procedimientos que hemos visto en otros temas, entonces no es nada nuevo, nada más hay que incluir los nuevos conceptos que hemos estado definiendo en las últimas 2-3 clases. Otro ejemplo pues es el giroscopio, que es como si fuera una rueda de bicicleta que está girando con cierta velocidad angular, pero está como anclada a pues a un soporte, ¿no?, que tiene distancia d. Entonces, pues aquí se muestran dos perspectivas. Se muestra la velocidad, o más bien la dirección en la que va la velocidad angular, no el vector velocidad angular, sino la dirección de la velocidad. Y pues ahí sabemos que la única fuerza que está presente en este caso pues es el propio peso de la llanta o del giroscopio. Si ustedes se fijan aquí en el centro de la llanta y ahí, o sea, recuerden que aquí, por ejemplo, el vector r sería esta distancia d.
Pero esta distancia D, pues lo que está midiendo es como la magnitud de la varilla, ¿no? Que está sosteniendo a la rueda. Esa distancia es D. Pero ustedes pueden ubicar o, o colocar el vector distancia, no ya como una cantidad escalar, sino como un vector. Y si hacen eso, pues tienen que construir el diagrama de cuerpo libre de esta llanta o de esta rueda. Y en ese caso, pues entonces ese vector va a ir a la derecha. Como todas las fuerzas, y como siempre lo hemos hecho, cuando uno hace el diagrama de cuerpo libre, se considera que están actuando sobre un punto. Entonces, tenemos que el vector D va hacia la derecha, el vector MG va hacia abajo, y si ustedes aplican la regla de la mano derecha, para llevar sus dedos del vector D hacia el vector MG, que es el peso, entonces el pulgar va a apuntar hacia dentro de la libreta o hacia dentro de la página para, para indicarnos dónde está la dirección del torque, y entonces el torque va a estar hacia dentro de la página. Si el torque es R cruz F, donde R en este caso es D, y vamos a hacer D cruz W, pues entonces el vector o el torque va a ir hacia adentro. Cuando yo suelto la rueda, pues esta va a comenzar a girar. Habíamos visto acá arriba que la derivada del momento angular respecto al tiempo pues era la suma de torcas. Entonces eso quiere decir que el cambio en el momento angular va a ser igual a las torcas por el cambio en el tiempo. Básicamente eso es lo que tenemos aquí arriba, ¿no? En esta relación. Y lo hemos visto también por acá arriba. Ajá. La que está encerrada aquí en rojo, la derivada de el cambio en el tiempo del momento angular total es igual a la suma de torcas. Entonces, de esa relación, pues uno obtiene que el cambio en el momento angular va a ser igual a las torcas por el cambio en el tiempo. Y bueno, entonces aquí tendríamos que el momento angular va a estar dado por el momento de inercia por la velocidad angular. En el dibujo, pues lo que hacemos es ejemplificar la rueda. Otra vez tenemos la distancia D, tenemos el peso mg, tenemos la dirección del giro, tenemos la dirección de L, que sería el momento angular, el momento de inercia por la velocidad angular, y la velocidad angular está apuntando como indica ese vector azul, omega. Y entonces, si gira al revés, obviamente el vector L va a ir en sentido opuesto. Entonces el torque va a entrar en la pantalla. Y la torca va a ser R cruz F, que cuando lo ponen en magnitud, pues va a ser mg por D. Entonces, la derivada del momento angular total respecto al tiempo va a ser igual a la suma de torcas externas, como ya habíamos visto. Pero aquí observamos que las torcas son perpendiculares a L. Por lo tanto, L no va a cambiar. Y en este caso, si L no cambia, pues entonces L.T va a ser igual a 0. O sea, vamos a tener L punto dl en dt, donde dl en dt es la torca, va a ser igual a 0. Y podemos disfrazar este L punto dl en dt, como siempre lo hacemos, como un medio de la derivada respecto al tiempo de L cuadrado. Esta es solamente otra manera de reescribir L punto dl en dt. Pero al reescribirlo de esa manera, pues llegamos a la relación que nos dice que la derivada de L cuadrada respecto al tiempo es igual a 0. O sea, esto nos está diciendo entonces que L es constante. Si su derivada es 0,
O sea, da igual decir que la derivada de L cuadrada es 0 o que la L es constante. Y además, dl en dt, pues es tau, que es la torca. Esto significa entonces que dl es igual a tau por dt. Por lo tanto, cuando ustedes integran dl en dt, más bien cuando integran dl, pues tienen L final menos L inicial igual a tau, la torca, por dt. Pueden despejar el momento angular L final, que les daría el momento angular inicial Li más tau por dt, que bueno, pues es lo mismo que L más tau por dt. Ahora, para un segmento de ese giro, de esa rotación, pues tienen el vector angular, el vector velocidad, el vector momento angular L, que se está moviendo en el tiempo, como se ejemplifica en esta figura. Tenemos el vector L, tenemos un cambio en tau en dt para un dado delta phi, porque pues esto es un giro, y luego hay otro incremento, también dado por tau, por delta t, que nos va a dar otro incremento angular, y así pues nosotros sabemos que cómo está cambiando esto, porque conocemos la relación entre el segmento de arco de una circunferencia y sus lados, en particular el segmento de arco, S va a ser igual a R, que es el radio de la circunferencia, por θ, que es el ángulo que está contenido entre los radios o el ángulo que se movió en un intervalo de tiempo de t. Entonces tau por dt va a ser igual a L por d phi, donde d phi pues es este incremento en la figura que está en rojo y en azul. D phi es el ángulo que se está moviendo por cada intervalo de tiempo. Entonces tenemos que tau por dt es igual a L por d phi, o sea, d phi en dt es igual a tau sobre L. A este tau sobre L se le conoce como la velocidad angular de precesión, o omega p. P porque pues, es de precesión. Y cuando uno sustituye las definiciones de tanto de tau como de L, pues uno puede poner esta velocidad angular de precesión en términos de mg d, o sea, mg pues es el peso, d es el radio que está sosteniendo a la rueda, que está girando, y también en términos del momento de inercia y de la velocidad angular. Esto tiene relación con, por ejemplo, el movimiento de uno de los movimientos que tiene la Tierra. Por ejemplo, la Tierra rota, se traslada también y además precesa. Eso quiere decir que tiene un eje de rotación eh, o sea, el eje de rotación está diciéndoles el eje respecto al cual está girando la Tierra, pero a su vez este eje de rotación se está moviendo y a esto es a lo que se le llama precesión. Entonces, lo que está pasando con el eje de rotación es que está formando un cono, como se ve aquí. El eje de rotación en realidad no se queda fijo, no se queda, entre comillas, vertical, mientras la Tierra le da la vuelta al Sol, sino que está precesando. Entonces, está formando este cono. Podría decirse un poco que es como un trompo, ¿no? Cuando se pone a girar. Hay una distancia de, el trompo está girando alrededor de un eje, pero pues el tronco está así como semi-acostado. Y entonces, analizando el trompo, pues también el trompo tiene un peso mg, tiene un vector, momento angular, etc. Entonces, todos estos conceptos se pueden aplicar, en particular este de la velocidad angular de precesión, pues se puede aplicar a la Tierra, o incluso al trompo, por ejemplo, y a varios otros sistemas que están rotando y que nos llevan
pues hacer analogías, ¿no? Con este tema que vimos ahorita. No sé si tengan alguna duda. Si no, pues terminamos aquí esta clase. Y recuerden también estudiar para el examen. Profe, ¿cuándo va a dejar la tarea 4? La tarea 4 la puedo dejar hoy y no se preocupen. A ver, hoy es miércoles. Sí, de hecho, como el tema o los temas que vienen en la última tarea no forman parte del examen, pues entonces no se sientan como, o sea, no es necesario que lo entreguen antes del examen. De hecho, les puedo dejar un poco más de tiempo porque sé que van a estudiar para el examen. Entonces no es necesario que lo entreguen incluso el próximo miércoles. Podría ser el viernes o algo así. ¿Qué les parece esa propuesta? Bien. Sí, profe. Ok. Bueno, pues estudien. Cualquier cosa me pueden preguntar. Y nos vemos el viernes, que va a ser la última clase con contenido del curso. Maestro, ¿vamos a checar la tarea 1 o no? ¿La tarea 1? Digo, la tarea 3, la que acabamos de entregar. Sí. Bueno, si quieren, es que fíjense, en realidad no falta mucho material. Si quieren el viernes, para que pues les quede todo claro antes del examen, checamos la tarea 3, cómo se resolvía, y lo que alcancemos de ver de lo que falta del curso, que igual y sí nos da tiempo de verlo, porque les digo que no es mucho. Pero por cualquier cosa, podemos comenzar con la solución de la tarea, para que eso se lo lleven bien antes del examen. Ok, gracias. Y el lunes ya es el examen, ¿verdad? Ajá. Ok. Y el examen que dijo que iba a ser para los que quisieran, Ajá, el final. este, ese aún no tiene fecha, ¿verdad? No, ese todavía no, como da tiempo de que estudien, porque el calendario de exámenes todavía se extiende hasta finales de enero, pues entonces ese no, por ejemplo, no va a ser la siguiente semana, ¿no? Ese examen es para alguna persona que considere que le va a ir mejor aplicando un solo examen que contiene todo lo del curso. Entonces, pues yo pensaba darles un poco más de tiempo para estudiar, pero ese examen, como ya les había comentado antes, sí va a contener todo lo del curso. En cambio, este otro, pues no. El segundo parcial simplemente va a contener hasta lo que vimos en la tarea 3. Por ejemplo, esto que estamos viendo ahorita ya no va a venir en el segundo parcial, pero quien presente el examen final, pues obviamente sí va a venir todo esto que estamos viendo ahora. Ok, gracias. ¿Y el examen final, o sea, es como se promedia con los otros? No, ese es tu calificación total, ya sin tareas. Ese es el total. Ajá. Ok. Sí, porque pues es injusto, ¿no? Para las personas pues que sí entregaron tareas y que se esforzaban como en construir una calificación con muchos elementos, pues como que sí merecen ese chance de promediar más cosas y así. Ok. Y en esta materia pasas con 6, ¿verdad? Bueno, acuérdense que para pasar esta materia tienen que pasar tanto, ¿cómo se llama? Tanto mi parte como la parte de laboratorio. Entonces déjenme, ya les había dicho esto, pero ya se me olvidó. A ver.
Ajá. Bueno, como les comentaba, se debe aprobar tanto mi parte como la parte de laboratorio con una calificación igual o mayor a 6. Ese es el detalle. O sea, tienen que aprobar mi parte con 6 y la parte de laboratorio con 6. Ok, gracias. No, más bien, esperen, aquí me equivoqué. Deben aprobar ambas partes y ambas partes promediadas debe ser igual o mayor a 6, donde el promedio pues va a estar dado por mi parte, que sería el 70% de la calificación total, y el laboratorio, que sería el 30% de la calificación total. Eso es lo que habíamos discutido desde la primera clase. Ok, muchas gracias. Ujú. Bueno, pues si no tienen otra cosa, nos vemos el viernes. Cuídense mucho. Sí, profe, gracias. Gracias, Hasta el profe. Hasta viernes. luego. Gracias, profe.